Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva webinar de Virtual Acre y en esta ocasión nos vamos a centrar en geometría de vías, en inventario de líneas férreas y vamos a intentar ver el porqué de la importancia de la toma de los datos en 3D en vez de forma relativa, como seguramente se conozcáis mucho si se haya hecho mucho tiempo en todo este tipo de obras. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco qué es esto del 3D en ferrocarriles, ¿vale? ¿Por qué es interesante o por qué es algo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar? Bueno, pues porque nuestro objetivo principal siempre a la hora de trabajar en cualquier tipo de vía de ferrocarriles es garantizar la perfecta geometría de la vía. Lógicamente, esta perfecta geometría de la vía nos va a permitir pues, tener esas velocidades de paso, esas tolerancias, todos esos datos que nos han pedido siempre, ¿vale? Para garantizar que podemos pasar con seguridad y con una velocidad adecuada. ¿Cuál es el problema que se genera aquí? Bueno, pues que de esta manera solo tenemos la vía, ¿vale? O estamos sondeando solo la vía. ¿Y qué es lo que ocurre cada vez más? Bueno, pues que dentro de una vía de este estilo vamos a tener dos tipos posibles de comprobaciones. Una opción en relativo, digamos, donde vamos a controlar la geometría de la vía eh, interna, ¿vale? Cómo está la vía con respecto a los puntos anteriores y posteriores, o utilizando coordenadas absolutas, donde vamos a poder ver cómo está la vía y cómo afecta a todo lo que hay alrededor, que es un poco lo que nos queremos centrar hoy. Si trabajamos en relativo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, una geometría interna, unas velocidades de paso, con una confortabilidad del viajero muy buena, pero adolece este sistema de que le faltan datos a la hora de entrar en estaciones, en otro tipo de elementos donde vamos a ver que hay posibilidades de complicaciones que deberíamos también tener controladas. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues no existe una mejor opción, ¿vale? Dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, será perfectamente válida una o será perfectamente válida la otra. Lo que sí que se puede afirmar a ciencia cierta es que si yo trabajo en coordenadas 3D, pues mi información será más completa que si trabajo solo en relativo. Todos habéis visto cosas de este estilo, ¿no? Sitios donde, bueno, la geometría interna de la vía puede ser muy buena, pero es que hay que además tener en cuenta otra serie de factores que nos vamos a encontrar. Entonces, no deberíamos considerar la vía como un elemento aislado, como un elemento que no interactúa con nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener obstáculos, porque vamos a tener otro tipo de elementos que en cualquier momento pueden interferir con nuestra vía o con nuestros datos. ¿Cómo se ha hecho esto toda la vida? Bueno, pues toda la vida se ha trabajado o casi siempre se ha trabajado con elementos relativos, ¿vale? Como veis ahí, pues reglas de ancho, asas de flechar, nivelaciones o nivelaciones parciales, partiendo de un punto cercano a la zona de actuación, pues vamos trabajando en esa dirección. Y este tipo de métodos lo que nos garantizan es que la vía de forma relativa, o para tener una serie de velocidades de paso o que no haya baches o que no haya problemas, pues es suficientemente bueno como para poder trabajar. Nos garantizan, como veis ahí, pues eso, que la vía esté homogénea, que en todos los sitios tengamos unas precisiones parecidas y unos datos parecidos que nos permitan asegurar que esa vía está bien. A día de hoy no son elementos que se hayan dejado de utilizar, sino que son elementos que siguen utilizando. O sea, las propias vaciadoras, como veis ahí, pues suelen tener eh, pequeños carros de medición relativo que pueden ir por delante, ¿vale? Que pueden incluso georreferenciarse en algunos casos si tenemos la posibilidad de utilizar puntos de control. Existen elementos como este o equipos como estos que veis aquí que pueden ser remolcados por otro tipo de vehículos, ¿vale? Por la vía, que van a ir tomando esos datos en relativo, o tenemos equipos que son manuales y que podemos ir empujando por la vía. Pero en todos los casos son equipos relativos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este tipo de equipos relativos es en lo que todos pensamos cuando pensamos en una vía de este estilo, ¿vale? Yo tengo que tomar una serie de datos, muchos kilómetros, mucha información, pero bueno, digamos que la vía esté 1 metro a la derecha o 1 metro a la izquierda no es un problema, ¿vale? Porque no interfiero con nada. La realidad es distinta. La realidad es que cada vez más se nos va pidiendo trabajar o lo que nos vamos a encontrar cuando trabajamos es algo de este estilo, ¿vale? Donde vamos a tener no solo la vía a la que queremos medir o tener los datos, sino que además vamos a tener una enorme cantidad de elementos alrededor que influyen en esa vía, que van a influir en esas velocidades de paso, que van a influir en todo nuestro trabajo y que también deben estar controlados en todo momento, ¿vale?
Por eso, como veis ahí abajo, pues bueno, no deberíamos considerar que la vía es un elemento aislado, sino que debe estar rodeado de todos estos datos. Claro, si contamos con este tipo de equipos en relativo, pues bueno, vemos que la principal ventaja que tiene un equipo en relativo es la velocidad, ¿vale? La velocidad a la que puede tomar los datos. Como veíamos antes, estos datos, estos equipos que van delante de la bateadora o que van remolcados por un vehículo, pues pueden tomar datos a velocidades de 10 a 50 kilómetros por hora, bueno, relativamente de forma sencilla. Sin embargo, ¿qué inconvenientes tienen? Bueno, pues los primeros inconvenientes son por el propio tamaño y por la propia logística que requieren ese tipo de equipos. Bueno, son equipos muy pesados, ¿vale? Que tienen que ir remolcados por otro equipo, pues tienen que pesar lo suficiente como para no salir volando detrás del equipo que los lleva. Necesitan, como veis ahí, pues un vehículo especialmente preparado para poder trabajar en la vía, o sea, no puedes ir con un vehículo normal, necesitas ya pues un vehículo adaptado. Esto te obliga también pues eso, a tener que pedir una serie de permisos, una serie de características especiales que tienes que cumplir para poder utilizar esa vía. Desplazar el equipo de un sitio a otro pues es complejo, no es tan sencillo como poder cargarlo en otro vehículo y llevártelo. Descarrilan, ¿vale? Como todo equipo, pues puedes encontrar zonas en las que el carril esté mejor o peor. Y bueno, si vas circulando a 50, 60 kilómetros por hora, pues un descarrile ya no es algo que sea fácil de eliminar, ¿vale? Y además, pues suelen ser equipos fijos. Equipos fijos me refiero a que si es un equipo diseñado para trabajar en un ancho concreto, pues seguramente necesitarás otro distinto o tener que tener varios distintos para poder trabajar en diferentes anchos. Dependiendo del país, pues bueno, podemos tener diferentes tipos de ancho donde tenemos que trabajar. Esto en cuanto a la logística, pero en cuanto a la precisión, todo este tipo de sistemas de medición embarcados o que van remolcados, etcétera, pues bueno, se trabajan con posicionamiento en GPS, con lo cual, si tenemos correcciones, tendremos precisiones de entre 2, 3, 4 centímetros en el mejor de los casos. Si no las tenemos, pues estaremos moviéndonos en una esfera de unos 3 metros de radio. No dan mucha información, ¿vale? Equipos que trabajan en relativo pues pueden dar una serie de parámetros, pero no pueden ser tan completos como los equipos que trabajan en 3D. Como veis ahí también la repetibilidad es muy baja, ¿vale? Quiere decir que si yo trabajo con un GPS, mi posicionamiento me lo está dando el GPS y no tengo correcciones, pues dependiendo del día que mida o si intento hacer una comparativa de una pasada con una segunda pasada, pues voy a tener muy difícil el poder hacer esa comparación. Lógicamente, al trabajar a 50, 60 kilómetros por hora, la cantidad de kilómetros que se toma de una sola vez es mucha y eso hace que luego procesar toda esa información pues también sea costoso, o sea, lleva su tiempo. Y como veis ahí abajo, sobre todo para mí lo más importante es que esta información que nos dan no la dan solo en relativo. Quiere decir, si yo intento hacer una pasada ahora y otra dentro de 6 meses, cualquier problema que yo tenga en la primera hará que al hacer la segunda sea muy complicado o muy complejo volver a encajar qué puntos son los mismos para ver qué es lo que está pasando realmente en esa vía. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que hay un montón de elementos alrededor de la vía, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahora también, ¿cómo se han medido todos esos elementos? Bueno, pues como veis aquí, con formas con punterías manuales, con tomas de gálibos, con cintas extensométricas, etcétera. Bueno, cuando no había otra posibilidad, pues esta era la mejor opción para tener controlados estos datos. Ahora, evidentemente, con los equipos que tenemos actualmente, sí podemos hacer este tipo de trabajos de otra manera. Entonces, bueno, ¿por qué trabajar en 3D? Bueno, pues como resumen de esto que estamos viendo, bueno, pues lo primero es que nos permite, el tener coordenadas 3D absolutamente de todo, nos permite poder comparar, poder ver los datos, poder analizar en conjunto, ¿vale? De manera que no solo estemos tomando datos de la vía 1 o de la vía 2, sino que a la vez tengamos esas coordenadas X y Z de cada una de las vías y poder analizar otra serie de información, ¿vale? Ahora un poco más adelante lo veremos. Lógicamente, la calidad del dato espacial es mucho mejor. Si yo puedo garantizar una X, una Y, una Z de cada uno de los puntos que yo tengo, no es lo mismo decir que en el punto kilométrico hay 20, tengo un error de 2 centímetros, a poder decir en qué punto exacto están esos 2 centímetros y qué tenemos o qué podemos hacer con ellos. Como decíamos, es un control geométrico de todos los elementos, no solo de la vía. O sea, yo voy a tener cualquier elemento que esté cercano a mí o que pueda ser un problema o una interferencia en esa vía, pues yo voy a tenerlos georreferenciados. Si se utilizan este tipo de métodos, son válidos
tanto para la construcción como para el mantenimiento. O sea, esos equipos que se van a georreferenciar, bueno, pues una vez terminada la obra, la fase de ejecución, lógicamente también me van a servir para durante el mantenimiento, apoyándome en esa misma topografía, poder tener un control de cómo evoluciona, de cómo va cambiando con el tiempo y de cómo hay que ir corrigiendo. ¿Vale? Mayor cantidad de datos, como decíamos antes, no solo voy a tener un ancho, un peralte, un PK en la vía, voy a tener información de todo lo que hay alrededor. Ya no solo de todo lo que hay alrededor, sino de cualquier elemento que pueda estar cerca, de balizas, de postes de catenaria, de cualquier elemento que pueda representar un problema futuro. Bueno, yo tengo que tener inventariado absolutamente todo lo que haya alrededor nuestro. Por un lado de la vía y por otro lado de cualquier otra cosa que haya alrededor. Y para mí la más importante de todas es que siempre que, una vez que tengamos esos datos y que podamos hacer esas mediciones, cuando hagamos algún tipo de actuación, cuando tengamos que corregir, cuando tengamos que hacer algo en la vía para dejarla mejor que estaba, siempre vamos a corregir en favor del trazado teórico. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que habéis trabajado en esto sabéis que cuando una bateadora corrige una zona que está mejor o peor, lo que hace es dejarla muy bien o bastante bien en relativo, ¿vale? Quiere decir, puede dejar una vía, una curva que tuviera cualquier tipo de problema, arreglarla y dejar una curva estupenda. ¿Qué ocurre? Bueno, sabéis que después de 2, de 3, de 4 correcciones, pues a lo mejor las distancias a los postes ya no se cumplen, las alturas de la vía ya no se cumplen, las alturas de la catenaria no se cumplen. ¿Por qué? Porque se ha ido corrigiendo, pero no se ha hecho a favor de un teórico. No se ha hecho la corrección siempre para llevarla a su posición teórica, sino que se ha ido arreglando por zonas. Y hay veces que el arreglo de una zona interfiere en otra zona distinta y hace que tengamos que hacer luego pues 1001 encajes para poder garantizar esa geometría. ¿A qué elementos nos referimos con esto de que tenemos todos los datos? Bueno, pues a nivel de geometría, todos sabemos que la geometría interna, pues los datos que nos suelen pedir habitualmente pues, son esos que veis ahí. Pues la cota del carril bajo, el ancho, el peralte, el alabeo, la alineación y si tenemos un trazado teórico, pues las desviaciones con respecto a ese trazado teórico. Pero como estábamos diciendo, yo quiero hacer un análisis más exhaustivo, queremos tener una serie de datos que no solo involucren a la geometría interna, sino que tengan en cuenta todo aquello que hay alrededor, pues lo ideal es tener en cuenta también esos datos a la hora de hacer las mediciones. Entonces, ¿qué tipo de datos podemos obtener? Bueno, pues lo que tenemos que controlar o que lo que tenemos que tener claro es, pues bueno, esto que veis aquí, pues los gálibos que tenemos, lo que ocupa el tren en el espacio, la distancia que hay entre una vía y otra, ese espacio libre que debe quedar entre medias, alturas de catenaria, descentramiento, distancia de postes, anchura de la banqueta de balasto, ¿vale? Y cualquier otro elemento que se os ocurra, pues, muros, pasos superiores, distancias andenes, o sea, cualquier tipo de elemento que tenga que cumplir unas distancias mínimas o unas separaciones mínimas con nuestra vía, ¿vale? Pues también puede quedar reflejado y puede quedar perfectamente medido en el mismo momento. Lo mismo en túneles, ¿vale? Si a cielo abierto tiene relevancia, en túneles tiene mucha más, ¿vale? Metro, túneles, lo que queráis. Pues estos mismos parámetros que teníamos antes, pues sumarle pues esos paramentos que tenemos en la vía, esos andenes que vamos a tener también, cualquier tipo de obstáculo que se pueda presentar, ¿vale? O en este caso que veis aquí es un túnel muy, digamos, muy nuevo y demás, pero túneles excavados a mano, túneles en roca y demás, bueno, pues cualquier cambio que pueda haber en ese túnel o cualquier tipo de obstáculo que pueda haber, pues que quede perfectamente reflejado y perfectamente georreferenciado de dónde está y qué es lo que pasa o si se debe actuar con él o no. Y no solo en sección tipo, o sea, pensar en cualquier otro tipo de elemento que esté en nuestra vía o cerca de nuestra vía, como pueden ser, como veis aquí, pues balizas, señales, desvíos, vías de apartado, vías desviadas, yo qué sé, desvíos, corazones, lo que queráis, transiciones de entrada, de salida, bueno, o sea, toda esta información, como veis, influye no solo en la vía que estamos tomando, sino en todo lo que hay alrededor, bueno, pues tiene que quedar perfectamente georreferenciado, ¿vale? Para que esté todo perfectamente controlado. ¿Qué es lo que intentamos conseguir al final con todo esto? Bueno, pues es tener un modelo 3D con toda la información disponible. O sea, igual que hacemos en un modelo BIM para un edificio, para una estructura, cualquier cosa, bueno, pues en ferrocarril exactamente igual. O sea, tener un plano 3D o tener un modelo 3D donde nosotros podamos utilizar toda esta información de la forma que mejor nos convenga, pero tener esa información directamente en oficina. Formas de obtenerlo, bueno, pues todos conocéis los equipos de láser escáner, ¿vale?
tomando datos punto a punto, o sea, perdón, escaneando o bien en dinámico o bien sobre el trípode, como veis aquí con el BLK2O o con el RTC360, equipos de mobile mapping embarcados en vehículos donde vamos a poder igual recorrer zonas mucho más grandes y tener una cantidad de datos. Los mismos drones, ¿vale? Equipos que son capaces de generar nubes de puntos muy completas también para inventariado, simplemente volando por encima. Opciones híbridas como esta que veis aquí, pues el BLK2Go directamente convertido en un dron, ¿vale? Sin embargo, todos este tipo de equipos lo que adolecen a día de hoy, y esto seguramente con el tiempo a lo mejor va cambiando, pero a día de hoy no, pues es que la precisión que obtienen no es tan grande, ¿vale? Como la que se pide en vía. Pensar que cualquier tramo de alta velocidad o cualquier tramo de vía en placa está pidiendo tolerancia de entre 0 y 2 milímetros. Entonces, bueno, conseguir con un dron o con un móvil mapping a un rendimiento constante ese tipo de precisiones, pues bueno, a día de hoy es bastante complicado, por no decir casi imposible. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para este tipo de trabajo? Bueno, pues lo que utilizamos son este tipo de equipos. Todos, seguramente todos ya conozcáis los carros de vía, no nos vamos a entretener mucho en ver qué es lo que hacen, pero sí sobre todo ver el tema de los sistemas inerciales y de los carros con láser escáner embarcados, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de equipos, ¿de qué es lo que tratan? Bueno, pues tratan de adecuarse a todas las cosas que os van a pedir dentro de la obra. O sea, que entren en la máxima precisión, que sean modulares para que podáis utilizarlos en diferentes anchos de vía, que sean capaces de medir la geometría, pero a su vez que sean capaces también de aguantar en el tiempo, de medir en absoluto, en relativo. Bueno, este tipo de equipos están pensados para intentar dar solución a todas estas cosas que veis aquí, ¿vale? Con esa idea, ¿no? De que un solo equipo nos pueda valer para trabajar en los diferentes formatos y obtener todo lo que necesitamos de la vía, tanto de la geometría interna como de todo lo que hay alrededor, ¿vale? Siempre hago mucho hincapié en esto, ¿vale? Y para mí es vital. O sea, todo esto que estamos hablando, todo esto de las precisiones, todo esto de tener una geometría, georreferencial y demás, parte de tener una topografía previa de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de coordenadas monumentadas con la mejor precisión posible, con una cadencia más o menos constante, como veis aquí, pues que no estén separadas las bases entre más de 80, 100 metros, con unas precisiones relativas entre ellas, pues seguramente del milímetro o máximo 2 milímetros. ¿Por qué? Porque de esta manera, y si nosotros mantenemos esta topografía previa a lo largo del tiempo, será muy sencillo todo lo demás. Será muy sencillo tomar los datos, será muy sencillo hacer las comparaciones, será muy sencillo ver el análisis de estos datos y poder ver cómo ha ido evolucionando la vía. Esto es un trabajo a nivel de ferrocarriles sí o sí. O sea, cuando queremos trabajar en coordenadas 3D y queremos poder sacar este tipo de resultados, la topografía previa es fundamental. Y cuanto mejor sea esta topografía previa, pues mucho mejor va a salir todo lo demás y muchos menos quebraderos de cabeza vamos a tener. Entonces, bueno, equipos de medición en vía, pues bueno, conoceréis todos los carros individuales, los que hemos tenido desde el año 2005 en adelante, pues GRP 1000, 3000 y 5000. Como veis ahí, pues la diferencia entre ellos es el perfilómetro que incorpora el GRP 3000 o el láser escáner que incorpora el GRP 5000. 2013-2014 aparecen los carros dobles. Como veis aquí, la solución que se planteaba en ese momento era que la estación fuera de encima de uno de los carros y el prisma en el otro, de manera que pudieran ir avanzando de forma secuencial y evitando el tener que hacer estacionamientos inversas o cualquier otro tipo de monumentación con el trípode y con la estación, ¿vale? Con lo cual aumentábamos el rendimiento en una cantidad muy importante, o sea, prácticamente el triple. Pero desde hace unos años lo que existe son, como veis aquí, pues los sistemas inerciales. Volvemos a trabajar con un solo carro, igual tenemos una opción 1000, 3000 o 5000, dependiendo de si lleva perfilómetro, lleva estación o lleva láser escáner. Y hay una opción también para trabajar en relativo, que como veis es muy sencillita, elimina prácticamente todo y incorpora este pequeño inercial de aquí, ¿vale? Que es el que nos permitirá trabajar solo en relativo. A nivel de lo que estamos hablando de trabajar en 3D, bueno, pues por un lado, si nuestro objetivo es solo obtener datos de la geometría interna, pues tendremos el IMS 1000, ¿vale? Este equipo es el que está pensado sobre todo para construcción y para mantenimiento exclusivamente de vía. O sea, este equipo no va a tomar, sí, tiene una opción para tomar puntos sueltos desde la estación, pero bueno, no es el equipo que se utiliza normalmente.
Pero como veis ahí, pues bueno, se suele utilizar con una estación de medio segundo o de un segundo, con un sistema inercial que es capaz de medir 1000 posiciones por segundo, o sea, 1000 variaciones en cuanto a su posición en las 3 direcciones por segundo, y de manera que pues, podemos obtener un rendimiento de entre 3 y 4 kilómetros por hora con un equipo de 2 personas. Un equipo, como veis ahí, fácil de transportar, fácil de manejar, que se puede utilizar o se puede transportar en cualquier tipo de vehículo, que no da ocupación de vía, con lo cual también es otra ventaja a la hora de tener que hacer un mantenimiento, por ejemplo, y que es relativamente sencillo de manejar, ¿vale? Con unos rendimientos pues muy altos. En el momento que también entra en el trabajo todo lo que hay alrededor de la vía, pues lo que hacemos es cambiar, como veis ahí, la estación total por un láser escáner de bloqueado, como veis, va bloqueado perpendicular al avance del carro y es capaz de tomar más de 2 millones de puntos por segundo, trabajando con el mismo inercial, trabajando con el mismo carro, ¿vale? Y con unas baterías intercambiables para, si hay que hacer trabajos de más de 6, 7, 8 horas, bueno, pues poder directamente cambiar la batería. Esa columna que veis debajo del escáner es todo batería. Bueno, se puede poner una y quitar otra, de manera que podamos seguir trabajando. Incluso es compatible también para en las zonas donde no tenemos absolutamente nada topográfico a lo que referenciarnos, pues puede trabajar también con un GPS. GPS que se colocaría aquí delante, donde veis encima de esta rueda, en este bulón que hay aquí, se podría colocar un bastón con un GPS. Tanto un equipo como otro, pues el rendimiento está entre los 3, 4 kilómetros a la hora. Y esto que vais a ver ahora, pues es un pequeño vídeo de cómo funciona el equipo. Una vez que lo colocamos y lo ponemos en la vía, bueno, pues simplemente es avanzar con el equipo, porque aquí ni siquiera hay que parar en los puntos de control, ya que los puntos de control van a quedar referenciados en la imagen, ¿vale? En la nube de puntos, por lo cual simplemente luego ya en oficina iremos diciéndole a cada punto qué coordenadas tiene para tener toda la nube de puntos georreferenciada, ¿vale? ¿Qué es lo que ve el usuario en campo? Bueno, pues el usuario en campo lo que está viendo es esto, ¿vale? Esta pantalla es la que se ve en campo. O sea, vemos el carro, como veis aquí, vemos la sección tipo real que está midiendo y también podemos llevar cargadas una serie de secciones tipo teóricas para que en tiempo real, si el objetivo es ese, poder ver qué bien o qué mal estamos o qué gálibos tenemos libres en esa sección tipo en el momento en campo, sin tener que esperar a procesar esos datos más tarde. Lógicamente, todo esto va a generar una nube de puntos enorme, ¿vale? Como imaginaros, a 3 kilómetros por hora, más o menos 40 gigas por kilómetro, pues estaremos hablando de unos 120 gigas a la hora de información. Lógicamente también se puede configurar para que no mida a tantísima resolución, ¿vale? Todo ya dependiendo del trabajo y la precisión que se necesite, bueno, pues influirá la velocidad, influirá la velocidad a la que está escaneando el equipo. Como veis aquí, por ejemplo, en esta pantalla está puesto a 50 Hz, cuando el equipo puede funcionar hasta 200 Hz. Si el objetivo es solo ver la visión en planta del trabajo, bueno, pues como veis aquí, podemos ir mucho más rápido visualizando solo los datos que son relativamente importantes en ese momento. A partir de aquí, ¿qué es lo que se puede sacar? Digamos que la parte de campo, que es en la que siempre nos centramos en estas presentaciones, pues sería la más sencilla, preparar el equipo, colocarlo, empezar a medir. Y ahora, ¿qué es lo que podemos obtener de todo esto? O sea, ¿qué datos voy a tener yo a la hora de trabajar? Bueno, pues voy a tener las siguientes opciones. Voy a tener pues, desde una geometría de la vía, archivos para la bateadora, etcétera. Vamos a ir viendo un poquito qué es lo que se puede sacar. En cuanto a la geometría de la vía, el equipo es capaz de exportar más de 60 parámetros, ¿vale? Y no solo los que veíamos antes en relativo, del ancho, el peralte, el alabeo, la alineación, sino que puedo exportar cotas de ambos carriles, coordenadas del eje, flechas cortas, largas, desviaciones con el eje, ejes ya preparados en XML o en DXF para que cuando haya que exportarlos a un programa de trazado pues sea relativamente sencillo ajustar las curvas, crotoides, etcétera. Puntos singulares, eventos, obstáculos, cualquier cosa que yo quiera materializar en campo, pues yo puedo irla exportando sin ningún problema. Otro punto muy importante de trabajar en 3D es que yo puedo asegurar que puedo exportar esos datos para la bateadora de forma rápida, incluso en campo. ¿Por qué? Porque yo tengo todo. Tengo mi trazado teórico, tengo mis desviaciones, tengo mis coordenadas 3D, con lo cual yo puedo en cualquier momento exportar esto para la máquina. Y me permite también, como veis ahí, pues bueno, dependiendo de las diferentes máquinas del mercado, dependiendo, como veis, del propio software que tenga la máquina dentro de la marca que sea, bueno, pues exportar un dato que la máquina ya entienda y que pueda tratar directamente. Y además, que esto también es muy útil, genera un reporte para el maquinista, de manera que el maquinista pueda tener
un control también visual de que aquello que está haciendo la máquina es lo que tiene que hacer. ¿Vale? En cuanto a la parte de archivos CAD, también podemos exportar archivos directamente entregables en CAD. Quiere decir, yo puedo tener mis mediciones en campo, como veis aquí abajo a la izquierda, yo puedo exportarlo directamente a un archivo de CAD y yo puedo incluso crearme mis propias plantillas para exportarlo ya pues con su PK, con su ancho, con su escala, con cualquier otra cosa que os venga bien. Eso se puede hacer directamente desde el propio software del equipo. Lógicamente, si yo trabajo con láser escáner, lo que me interesa es tener la nube de puntos. Bueno, igual, exportable en los diferentes formatos, ¿vale? Compatibles con el resto de programas BIM. Y como veis aquí, pues con una resolución muy alta, ¿vale? De manera que yo puedo ver los lazos que sujetan los carriles, yo puedo ver el propio carril, yo puedo ver cualquier deformación o cualquier cosa que haya en cualquier punto, ¿vale? El nivel de detalle es altísimo, como os decía, depende un poco de la velocidad a la que andemos, pero a velocidad de paso normal estamos hablando de que tenemos puntos cada milímetro, 2 milímetros, con lo cual tenemos toda la sección o todo el túnel escaneado con muchísima precisión. Aquí veis también un pequeño vídeo para que podáis verlo mejor, pues hasta dónde se puede llegar con este tipo de equipo, ¿vale? Al final lo que tenemos es prácticamente un sólido 3D. Ahí veis que podéis ver irregularidades en el cemento, en el andén, veis los carriles, veis cualquier tipo de elemento, la barandilla, cualquier cables, ahí podéis ver cómo están todas las losetas levantadas. Bueno, lo que se trata es de que toda esta nube de puntos y toda esta precisión además es métrica y está georreferenciada. Es decir, cada punto ahí tiene unas coordenadas 3D que está georreferenciada a nuestras bases de nuestra topografía. Entonces, bueno, podemos utilizarlo para cualquier tipo de control que necesitemos. Más opciones que tenemos, bueno, en cuanto a los gálibos, lógicamente, si yo tengo una nube 3D, tengo las coordenadas del trazado, tengo los raíles, tengo todo, yo puedo hacer una serie de comprobaciones, pues como estáis viendo ahí, desde el gálibo dinámico con respecto al túnel o desde tener la sección teórica del túnel e irla comprobando con la sección medida. Y luego este gráfico que veis a la izquierda, que es, yo puedo seleccionar una serie de puntos a lo largo de esta sección y quiero ir viendo cómo varían en el tiempo. Es decir, este punto que yo tengo, por ejemplo, a la altura de la catenaria, a la altura de la clave o cualquier elemento, puedo ir viendo cómo evoluciona a través de los PKs. Entonces, bueno, es un gráfico un poco distinto este que veis a la derecha, pero bueno, este punto de aquí, como veis, estamos viendo que se está desplazando, o sea que esta distancia que tenemos aquí cada vez es más grande o más pequeña y es una forma rápida de ver ese tipo de datos. Y, lógicamente, también, si tenemos toda la nube de puntos y tenemos las secciones teóricas, el programa lo que nos va a poder enseñar son nubes de colores, o mapas de colores. ¿Qué quiere decir? Yo puedo darle una serie de tolerancias de manera que el equipo pueda ir enseñándome en cada momento cómo está mi sección tipo con respecto a la zona de trabajo. En este caso, por ejemplo, veis que es un túnel en roca natural. Se ha diseñado una sección excesivamente grande para que pudierais ver el resultado, pero bueno, ahí veríais todas las zonas donde hay algún tipo de problema, ¿vale? Donde podemos tener algún tipo de interferencia por parte de la sección. Entonces, bueno, todo este tipo de datos podemos obtenerlos simplemente con una sola pasada y con un solo equipo. Una cosa más que también se pide cada vez más es la detección de patologías. Es decir, como veis ahí, el escáner que va embarcado dentro del carro no lleva iluminación, no lleva nada específico, con lo cual el color que nos enseña no es un color, digamos, real, no es una fotografía. Lo que estáis viendo ahí es una escala de grises, ¿vale? Esa escala de grises es la reflectividad, o sea, la información que le llega al láser escáner después de enviar ese pulso y recibirlo. ¿Qué ocurre? Que lógicamente no recibes la misma información de una zona seca, de una zona húmeda, de una grieta, Entonces, bueno, podemos analizar ese tipo de información y obtener ese tipo de zonas problemáticas que pues, haya que llevar algún tipo de tratamiento. Muchas veces nos ha preguntado la gente si esto es a través de fotografía. No, como os digo, si fuéramos haciendo zoom en esa imagen, lo que iríamos viendo es que cada vez se va separando más y se convierte al final en una nube de puntos. Pero bueno, se ha intentado hacer en algunos sitios con iluminación, pero claro, es complejo iluminar desde el propio equipo, ¿vale? Porque normalmente ese tipo de trabajos pues, se hacen de noche, con cortes de vía, en mantenimientos y demás. Entonces, bueno,
es complejo el hacerlo. Se han hecho también pruebas con cámaras térmicas, ¿vale? Con lo cual incorporamos esa parte de la termografía a los datos que también nos permiten hacerlo, pero bueno, de forma rápida y sin tener que andar haciendo ningún tipo de añadido, bueno, pues podemos detectar fácilmente zonas secas, zonas húmedas y zonas donde podamos tener problemas. ¿Vale? Entonces, como resumen de todo esto y lo que queremos que os quede es eso, es que el utilizar las coordenadas absolutas o el trabajar en 3D lo que nos va a dar es una visión mucho más completa de la que tenemos en la vía y sobre todo de lo que tenemos alrededor. Entonces, evidentemente, si nuestro trabajo es sondear una vía y tener datos de la vía de 20 kilómetros y no me importa nada de lo que hay alrededor, bueno, tenemos equipos como el que veis arriba, capaz de ser muy rápido, muy ligero, muy fácil de utilizar, de tomarlo todo. Pero como cada vez más, y no solo en trabajos de vía, sino en cualquier tipo de trabajo, pues todos estáis viendo que vamos encaminados todo al 3D, pues lo ideal es utilizar el mismo equipo, pero con una herramienta como el láser escáner encima que nos permite, a la vez que yo voy tomando la geometría de la vía, ¿vale? Por eso los rendimientos son prácticamente iguales. De hecho, es más rápido el carro con escáner que el carro con la estación, ya que, como os he dicho antes, no hay que pararse a la altura de los puntos de control, sino que simplemente se reduce un poquito la velocidad, se escanea el punto de control con una resolución un poco mayor, o sea, más despacio para que sea mucho más fácil de encontrar luego y de manera que podamos tener pues todos esos datos. Y como decíamos antes, no solo tendremos la geometría de la vía, sino que tendremos todo lo demás. O sea, como veis, hay pues, obstáculos, gálibos, cualquier tipo de andenes, señalizaciones, balizas. Pensar que el equipo, el escáner va un poco adelantado por delante del carro, ¿vale? Para que no le haga sombra su propia parte de abajo, con lo cual pues tenemos hasta el balasto que tenemos debajo junto a las traviesas, ¿vale? Las piedras de balasto se ven perfectamente y se podrían hasta contar una en una. La resolución, como os decía antes, es de milímetro, milímetro y medio entre puntos. Entonces, es más que suficiente para poder tener todos esos datos. Y sobre todo, incorporamos, como decíamos, precisión milimétrica, no solo del escáner al punto medido, sino de que cualquier elemento que nosotros queramos tener, pues la tenemos con la misma precisión que con un carro de vía de los que hemos utilizado toda la vida. Entonces, utilizamos siempre la mejor precisión para tener toda la información. Esto nos va a permitir no solo evaluar el estado, sino además, pues como veis aquí, calcular las correcciones precisas y enviarla a la bateadora. O sea, independientemente de que yo tome los datos con un carro con escáner o con un carro con estación total, yo puedo, una vez terminado, exportar esos datos para la máquina para que corrija y que haga todo ese tipo de trabajo de arreglo. El procesamiento, como os decía antes, es prácticamente instantáneo. Es decir, incluso en campo, yo ya puedo ver la sección tipo que está midiendo el escáner y puedo compararla con lo que yo quiera. Pues bueno, si yo lo puedo hacer en tiempo real, la exportación de esos datos, pues como os decía antes, lo que más tarda normalmente es en copiarlos, si quieres, del ordenador que veis ahí en el carro a un disco externo para podérnoslo llevar. O tratarlo en otro ordenador. Pero incluso el propio ordenador que veis que lleva ahí el carro, que puede ser un i5 o un i7, pues ya es capaz de tratar los datos en campo, porque hay muchas veces, sobre todo en labores de mantenimiento, donde no podemos esperar a terminar la toma de datos, ir a la oficina y hacer un análisis de esos datos, sino que directamente necesitamos una serie de actuaciones o tenemos que tomar una serie de decisiones en el mismo momento. ¿Vale? Y lógicamente, pues minimiza las visitas a campo. Porque claro, si yo una vez que paso con el escáner y con el carro y tengo una nube 3D completa en oficina, pues habrá muchas veces que antes tocaba mandar a una persona a mirar si en este PK estaba puesto esto o no, o está esta baliza o ha desaparecido o algo ha pasado. Bueno, si yo tengo la nube de puntos 3D, lo que sí que puedo garantizar también es que si yo en su día pasé y medí y estaba cierto tipo de monumentación y ahora no está, bueno, pues tengo una prueba también de que eso estaba ejecutado. No es algo que haya o que haya desaparecido por el motivo que sea, o no está, o se ha destruido, o lo que sea. Pero bueno, también sirve como un poco de análisis y de estado del avance de esa obra. Y por último también, como decía antes, pues bueno, pues no requiere una logística especial, ¿vale? Es un equipo de topografía, es un equipo que, como os digo, se puede llevar en un vehículo normal, una furgoneta o cualquier vehículo que tenga una capacidad un poco grande atrás para poder llevar la caja del carro, pero no requiere una logística, o sea, no requiere el dar un vehículo específico para poder trabajar con él. Entonces, bueno, así como resumen general, es un equipo sencillo de utilizar,
muy rápido, muy completo, que aporta muchísima información, ¿vale? Ya no solo de la, que es lo que quizá queremos que quede claro, no solo de la geometría de la vía, ¿vale? Sino de todo lo que hay alrededor, que al final es lo que también nos interesa, ¿vale? Entonces, simplemente que conozcáis este tipo de soluciones, que estoy seguro de que en muchas obras pues os encontraréis con este tipo de problemas, de que no solo nos piden los datos de la vía, sino también todo alrededor. A nosotros nos ha pasado varias veces ya de tener que hacer a lo mejor la toma de datos de la vía con el carro de vía, pero luego tener que traer un láser escáner para poder escanear todo lo que hay alrededor. Bueno, este tipo de equipos viene a solucionar ese hueco que hay ahí para no tener que andar luego ajustando nubes de puntos de un lado con puntos tomados por topografía clásica o por láser escáner en estático. Y como decía, siempre trabajando pues, con la máxima precisión que nos permita nuestra nube de puntos. Bueno, pues hasta aquí un poco la presentación de lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún dato o algo que queráis que os podamos aclarar. Bueno, de todas formas, si queréis, tenemos ahí aparece mi correo directamente, si no a través de nuestros compañeros podemos hacerlo. Ya, hay una de las preguntas aquí. El láser escáner captura imágenes 360. No, el láser escáner no captura ningún tipo de imagen, ¿vale? En este caso, el láser escáner va bloqueado, ¿vale? No gira y no utiliza la cámara de fotos, por lo que decíamos antes. Casi siempre va a ser trabajos de noche, ¿vale? Sobre todo en bandas de mantenimiento, porque este tipo de equipos necesitan bastante, igual que los embarcados, necesitan mucho tramo de vía libre para poder tener un rendimiento adecuado, y tener que iluminar ese tipo de trazados de noche, etcétera, es prácticamente imposible. O sea, hemos hecho alguna prueba con LEDs y demás, pero cuando te alejas demasiado del carro, porque el escáner llega a 120 metros a cada lado, con lo cual si intentamos iluminar esa distancia no vamos a conseguir prácticamente nada. Entonces el equipo se bloquea perpendicularmente al avance de la vía, y lo que vamos haciendo es tener un mapa de escala de grises con la información que nos devuelve el escáner. Pero no, imágenes en este tipo de equipos no se utilizan. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, como os decía, tenéis el mail en pantalla, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, o a través de nuestros compañeros, o a través de la web de ACRE, podéis hacernos cualquier tipo de consulta que consideréis oportuna, y estaremos encantados de irla respondiendo. Pues por mi parte esto es todo. Daros las gracias a todos los que habéis asistido, y esperamos que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos.